Dios les bendiga, hermanos. Vamos a pasar con el mensaje de la palabra del Señor. El día de hoy el mensaje se llama El Juicio y vamos a estar viendo en Hechos capítulo número 24 a partir del versículo número 1. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: en un juicio intervienen varios actores. Aquí la Biblia en primer lugar nos marca a los acusadores. En este caso era Ananías con los ancianos y Tértulo, que era el orador, el que estaba llevando la acusación por parte del Sanedrín. Y nosotros debemos de saber que un día nosotros vamos a comparecer en un juicio donde vamos a estar delante de Dios, que va a ser el juez. Y nosotros vamos a ser acusados, pero ¿cuáles van a ser las acusaciones que sean dadas en contra de nosotros? Básicamente van a ser los hechos que hayamos tenido en la vida, tanto los hechos como los pensamientos. Los pecados que nosotros hayamos cometidos van a salir a la luz. Y vamos a ver que hay diferencias entre el juicio de Dios y este juicio, diferencias muy grandes, pero finalmente hay elementos comunes que vamos a nosotros afrontar más adelante cuando nosotros estemos en ese juicio. Sigamos leyendo lo que nos dice la Escritura. Como debido a ti gozamos de gran paz, dice Tértulo, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero para no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Ahora bien, el segundo actor que vemos aquí es el juez. En este caso era el gobernador de Judea llamado Félix. Realmente Félix fue gobernador de Judea y de otras áreas en aquel lugar, en aquella región. Y fue el sucesor de Poncio Pilato. De Félix se nos habla en la historia secular varios elementos que son importantes aquí comentar. Uno de ellos es que era una persona cruel, una persona que era capaz de todo, incluso de asesinar a conocidos y amigos con tal de llegar a puestos políticos importantes. Otro, su hermano tenía influencias delante del emperador. Otro elemento importante que vamos a ver un poco más adelante es que era una persona corrupta. A Félix le gustaban los sobornos, le gustaba recibir dinero. Y por otro lado también era una persona libertina. Él tuvo 3 esposas y de las 3 esposas que él tuvo, alguna de ellas ya estaba casada con otro hombre y tuvo su esposa, la segunda, que divorciarse de otro rey para casarse con él. Entonces vemos que Félix no era en lo más mínimo una persona que pudiera considerarse como buena o como justa. Todo lo contrario, era una persona con intereses políticos y ambiciones propias que lo hacían una persona o un juez que era bastante corrupto. Y ante este juez era ante el que iba a comparecer Pablo. Ahora bien, vemos como Tértulo empieza adulando a Félix. Y esta adulación que hace Tértulo tenía como fin justamente el tener el favor de Félix para el juicio que se estaba entablando y que se encontrara a Pablo como culpable, más allá de las acusaciones que traían en contra de Pablo. Cuando nosotros comparezcamos delante del tribunal de Dios, debemos de saber que Dios va a ser un juez justo. Y como un juez justo no va a poder ser sobornable, no se le va a poder dar dinero ni intercambiar favores. El juicio que Dios va a hacer sobre la vida de cada uno de nosotros va a ser un juicio justo.
Y aquellos que estén dependiendo o quieran depender de sus propios actos de justicia o incluso de sus propios actos de corrupción, queriendo ganarse el favor de Dios de una manera que no es lícita, se verán en una situación muy complicada. Nosotros debemos de buscar la justicia y la verdad, y no debemos de querer buscar el favor de Dios de una forma deshonesta. Pero vamos a continuar viendo lo que nos dice la Escritura. Versículo número 5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. El tercer elemento, en este caso en el juicio, era la acusación. A Pablo lo acusaban de diversos delitos, voy a decirlo así, que eran totalmente falsos, ya lo sabemos. Sabemos que Pablo había ido al templo a ofrecer unas ofrendas en favor de unos votos que iban a entregar otras personas, otros hermanos. Posiblemente un voto nazareo que se estaba entregando. Y fue cuando entonces fue acusado de meter a personas no judías, a griegos, fue acusado de meter a griegos al templo. Y de ahí en adelante se han sucedido una serie de acontecimientos que hemos visto a lo largo de estas semanas y que llegan hasta este juicio delante de Félix. Sabemos entonces que las acusaciones que aquí se están planteando son totalmente falsas. Y muchos de los acontecimientos que están aquí planteando los judíos a través de Tertulio son basados en ciertos hechos, pero también con información falsa. Nosotros cuando estemos delante de Dios van a ser expuestos no acusaciones de delitos falsos, sino van a ser expuesta a nuestra vida, las cosas que nosotros hayamos hecho. Aquello que se dijo en lo oculto saldrá a la luz. Entonces, debemos de vivir una vida que sea recta, una vida que sea buena. Todos nosotros, aunque hagamos buenas obras, vamos a ver más adelante que aún así seríamos declarados culpables, porque no basta las buenas obras que nosotros hagamos en nuestra vida para salir absueltos del juicio de Dios. Necesitamos algo más. Pero sin duda, el pensar que un día todo aquello que está oculto, que tenemos oculto, tanto de pensamientos, obra y acciones en nuestra vida, va a salir a la luz, seguramente ese pensamiento solamente nos causa vergüenza, nos causaría vergüenza saber que eso va a acontecer, pero así va a ser. Entonces procuremos vivir una vida recta delante de Dios, para que cuando lleguemos a ese juicio, las malas obras que hayamos tenido, pues ya no las podemos borrar, pero que de aquí en adelante tengamos buenas obras, no para que nosotros ganemos el cielo, sino que sean un reflejo de nuestra fe en Jesús. Por buenas obras nadie es salvo, nadie es justificado a través de sus obras, sino a través de la fe. Pero la fe verdadera da frutos, y esos frutos se ven reflejados en obras de justicia. En este caso, Pablo estaba siendo acusado falsamente, y esta era la acusación. Y igualmente el diablo actualmente está delante de Dios acusándonos de día y de noche. Nosotros contamos con un abogado, y ese abogado actualmente es Jesús. Pero algún día, Jesús dejará de ser el abogado y se sentará en el trono
se sentará en la silla del juicio y entonces seremos juzgados por él. Pero sigamos leyendo lo que dice el libro de Hechos, capítulo número 24. Versículo número 9. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Aquí Pablo empieza dirigiéndose también a Félix, pero no lo adula y no le dice cosas falsas, simplemente pues da los hechos. Para este tiempo Félix ya había gobernado aproximadamente unos 6 o 7 años Judea. Ya había sido juez de este pueblo durante ese tiempo, gobernador. Y entonces Pablo expone simplemente eso y continúa con su defensa. El buen ánimo de Pablo, más que basado en las cualidades de Félix, estaba basado en su confianza ante Dios. Porque sabía Pablo que tenía una conciencia limpia y que lo estaban acusando falsamente. Pero más allá de eso, Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios. Él estaba con Dios y él hacía la obra que Dios le había mandado hacer. Entonces ahora se plantea la defensa, que es otro de los elementos de los cuales se compone el juicio. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz, acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. Y esta es la defensa que hace Pablo. Él expone lo que realmente aconteció, pero una cosa muy importante que Pablo dice, uno de los primeros elementos de la defensa de Pablo lo menciona en el versículo número 14, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Y él, al referirse acerca del camino, se está refiriendo acerca de su fe en Jesús, acerca de su fe en Jesús como Señor y como Salvador. Esa es parte central de la defensa de Pablo. Y como decíamos, nosotros un día estaremos delante de Dios y seremos juzgados y se abrirán los libros. Y ahí estarán escritas tanto las cosas malas como las cosas buenas. Pero nosotros tendríamos que ser condenados por lo que estuviera escrito acerca de nosotros, no importando cuántas cosas buenas hayamos hecho, porque sin duda todos hemos pecado, y el pecado separa de Dios. El pecado trae como consecuencia la muerte física, pero también la muerte espiritual. Y nosotros no tenemos forma de cómo pagar por el pecado que hemos cometido. Si es por nuestros propios actos, nosotros estaríamos
destituidos de la gloria de Dios, no entraríamos al cielo. Sin embargo, Jesús vino a morir por nosotros en la cruz. Él llevó sobre sí el pecado de todo el mundo, llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Él pagó por lo que nosotros hemos hecho. Y es de esta manera que la fe en Jesús realmente nos hace que en el día del juicio nosotros salgamos absueltos, no por nuestras obras, sino por la fe. Y en este caso Pablo, en su defensa, alude o menciona acerca de esta fe en Jesús. No porque Félix sea realmente un creyente o un siervo de Dios en este sentido. Félix, como hemos visto, era una persona violenta, una persona corrupta, una persona entregada a los placeres. Pero Pablo sabe que el confesar delante de los hombres a Dios finalmente es lo que todo cristiano tiene que hacer. Y en su defensa justamente usa esto como uno de los argumentos principales para establecer su inocencia de las acusaciones que le están haciendo. Pero continuemos viendo lo que dice la Escritura acerca del juicio de Pablo. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Otro de los elementos de un juicio es el veredicto. Sin embargo, vemos que aquí Félix aplaza el veredicto, tal vez en parte porque no siente tener los suficientes elementos para inclinarse hacia la versión de los fariseos o hacia la versión de Pablo. O tal vez sí sabe quién está diciendo la verdad, pero tiene todavía otros propósitos Félix con Pablo y quiere ver, como lo vamos a ver en un momento, quiere ver si Pablo le ofrece dinero para dejarlo libre. Es decir, como sabemos, como ya lo habíamos dicho, que Félix era corrupto y estaba esperando un soborno de parte de Pablo. Y en ese caso, lo que argumenta Félix es que va a esperar a que el tribuno Lisias venga para continuar indagando, para continuar con el juicio. Sin embargo, vemos que esto nunca llega a acontecer, o la Biblia por lo menos no lo menciona que haya acontecido. Y de hecho no tendría por qué Félix esperar a Lisias, porque Lisias ya había escrito en la carta que le había mandado las circunstancias en las cuales él había apresado a Pablo y lo que desde el punto de vista de Lisias estaba aconteciendo. Por lo cual uno puede intuir que más bien en última instancia lo que realmente quería Félix era justamente recibir un soborno, recibir dinero, obtener alguna ganancia en este juicio para entonces dejar libre a Pablo, o por otro lado tal vez esperar algo de parte de los judíos para entonces condenarlo. Pero sigamos viendo lo que dice aquí la Escritura. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Félix llama a Pablo y estaba interesado en conocer algo más acerca del camino. Como veíamos en los versículos anteriores, él estaba bien informado acerca del camino, pero esos informes posiblemente no eran de primera mano. Y ahora en este momento tenía un apóstol preso y podía llamarlo cuando él quisiera para escuchar más acerca de la fe en Jesús, acerca del camino. Y Félix tuvo una oportunidad que pocas personas llegan a tener. Félix podía escuchar de un apóstol acerca de los acontecimientos del Evangelio de la fe en Jesús. Y Pablo no le niega esto. No era parte del juicio, esto ya es otra cosa. Y Pablo entonces aprovecha la oportunidad, en este caso, para hablar
con un gobernante, prácticamente con un rey, el que estaba gobernando aquella región de Judea y las regiones vecinas, y le expresa lo que dice el Evangelio. Pero dice la Escritura, pero al disertar, al hablar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. ¿Por qué se espanta Félix? Vemos que la Escritura dice que Pablo hablaba o estaba hablando de tres cosas. Primero, acerca de la justicia. Félix era un juez, el cual debería de impartir justicia. Pero sin embargo sabemos que no lo hacía, era un juez corrupto. Pero entonces Pablo le empieza a hablar acerca de la justicia de Dios. Le empieza seguramente a hablar acerca de que Dios es un juez justo, que Dios es un juez que no puede ser corrompido, que no puede ser comprado. Le empieza a hablar acerca de que ninguno de nosotros, por muy buenas obras que haga, va a poder salir absuelto del juicio de Dios. Le empieza a hablar de que a los impíos, aquellos que, posiblemente le empieza a hablar que los impíos serán condenados. Y seguramente le habló de muchas cosas, las cuales, siendo Félix como era, le llegaron profundamente. No solamente le entró por un oído y le salió por el otro, sino que realmente lo hicieron recapacitar acerca de su vida. Y nosotros deberíamos de recapacitar acerca de nuestra vida. Aquellas cosas que están bien, seguirlas haciendo, pero aquellas cosas que están mal, cambiarlas. No porque ese cambio vaya a provocar que nosotros por buenas obras seamos salvos, sino porque si realmente creemos en Jesús como Señor y Salvador, aquí Pablo le está hablando de la fe en Jesucristo. Si nosotros realmente tenemos una verdadera fe en Jesucristo, entonces esa fe debe de traducirse en obras de justicia, obras que vayan conforme al fruto del Espíritu Santo. Si nuestra vida no refleja eso, posiblemente todavía estamos en oscuridad. Entonces le habla acerca de la justicia de Dios, pero también le habla acerca del dominio propio. Ese dominio propio que Félix no tenía. Él se dejaba llevar por sus pasiones, él se dejaba llevar por lo que quería. Él no tenía dominio propio. E igualmente, seguramente en varias áreas de nuestra vida, cada uno de nosotros nos falta dominio propio. En algunos aspectos tal vez a algunos y en otros a otros. Necesitamos ejercitar ese dominio propio. Y ese dominio propio justamente es parte de los frutos del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu viene por una verdadera fe en Jesucristo. Entonces, nosotros necesitamos ese dominio propio. No es posible que exista un cristiano, un verdadero hijo de Dios, sin dominio propio. Si nosotros no tenemos dominio propio, entonces nuestros hechos están hablando de que nuestra fe o es débil o simplemente nuestra fe no existe. Cultivemos ese dominio, cultivemos el fruto del Espíritu, busquemos realmente a Dios para que podamos tener esos frutos, ese dominio propio del cual está hablando Pablo. Y como vemos, Félix no lo tenía y su propia conciencia lo empieza a acusar. Su propia conciencia le empieza a decir que él iba a estar condenado cuando estuviera delante de Dios en el juicio que él iba a encarar un día. Y justamente habla finalmente el tercer elemento que estaba hablando Pablo, del juicio venidero. Posiblemente Pablo estaba hablando del juicio delante de Dios, el juicio cuando estemos ahí y sea examinada nuestra vida, donde nuestros hechos nos acusen, donde los pecados que tengamos saldrán a la luz, pero también donde nosotros podremos llegar a ser salvos si hemos creído en el Hijo de Dios, o llegar a ser condenados si nosotros no lo hemos aceptado. Entonces, aquí está Félix viendo que realmente un día estaría delante de ese tribunal, del tribunal de Dios, del juicio de Dios, y él seguramente sería condenado
porque hasta este momento él no creía, y por lo que dice la Biblia, no creyó en el Hijo de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de este Félix ante el espanto que él estaba experimentando? Algún otro tal vez se hubiera arrepentido y le hubiera pedido a Pablo que le dijese cómo ser salvo. Sin embargo, Félix se espantó, pero dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Posiblemente así hay muchas personas que ante la sola idea de comparecer delante de Dios, tienen miedo en su corazón. Ante la sola idea de morir, hay temor en el corazón porque no se sabe qué va a pasar después. Se tiene la certeza que hay algo más, pero no se sabe qué va a pasar en ese algo más. Entonces, este Félix, en lugar de responder en una forma correcta, respondió de esta forma, donde le dice a Pablo que se vaya, pero que lo volvería a llamar. Y así de repente hay personas que escuchan el Evangelio, saben que se le está hablando algo importante, que tiene sentido, sin embargo aún así rechazan el Evangelio. Y aún en las iglesias, en ocasiones hay hermanos que continúan en una vida alejada de Dios, pero quieren oír acerca de Dios, como Félix. Y cada 8 días o cada cierto tiempo regresan para escuchar acerca de la palabra de Dios, pero al final no se acercan a Dios, sino que rechazan el mensaje y nunca reciben a Jesús como Señor y Salvador, o si lo han recibido, nunca le sirven como debería de ser servido nuestro Señor. Félix así le aconteció, se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto, dice el versículo 26, que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Y a pesar de las muchas veces que Pablo seguramente le habló del Evangelio, en cada ocasión que Félix le hablaba, él, en lugar de recibir la palabra, lo que quería recibir realmente era dinero, el cual Pablo nunca le ofreció. Cuando nosotros vamos a la iglesia, ¿qué es lo que buscamos recibir? ¿Queremos realmente recibir la palabra o queremos recibir algunas otras cosas? Queremos que Dios nos bendiga con bienes económicos. ¿Qué es lo que realmente buscamos de parte de Dios? Y dice el versículo 27, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Finalmente Félix hizo su elección, quizás la hizo desde el inicio, y dejó preso a Pablo, no para congraciarse con Dios, sino para congraciarse con los judíos. Vemos que en el corazón de Félix estaba la búsqueda de poder, la búsqueda de favores, la búsqueda de dinero y de placeres. Y finalmente, a pesar de que tuvo una oportunidad única y a pesar de que él sabía que Pablo le estaba hablando la verdad y de esa verdad le causó temor, a pesar de eso, él no recibió la verdad, la rechazó, y entonces sabemos por lo que dice nuestro Señor Jesús, que quedó en tinieblas, y el que está en tinieblas está condenado. Hermanos, nosotros busquemos realmente la luz. No busquemos las cosas que nuestra carne apetece. Busquemos hacer la voluntad de Dios y busquemos su justicia, busquemos ese fruto del Espíritu que es dominio propio, y sabremos que un día, al igual que todos, tanto justos como pecadores, estaremos delante de la presencia de Dios. No nos salvarán nuestros actos de justicia, sino la fe en el Señor Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde, y vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu amor y gracias, Señor, por tu misericordia, por venir a este mundo a morir por nosotros en la cruz. Te pedimos, Señor, que
tú bendigas nuestra vida y que permita, Señor, que podamos caminar rectamente por tu camino sin apartarnos ni a izquierda ni a derecha. Que podamos, Señor, hacer justicia en nuestra vida, que podamos, Señor, tener ese dominio propio y que cuando estemos delante de tu presencia podamos estar confiados, no en nuestros actos de justicia, sino en la justicia que tú nos has dado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Permite, Dios, que aquellos que aún no han creído como Félix puedan no solamente espantarse, pero puedan, Señor, reflexionar en su vida, oír la verdad y como el carcelero de Filipos decir, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Permite, Dios, que tu Espíritu, Señor, redarguya y que convenza, Señor, al mundo de pecado, de juicio y de verdad. Gracias, Señor, te damos y esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.